Buenos días o buenas tardes, profesor, dependiendo de la hora que esté viendo el video. Mi nombre es Andrés Escobar y voy a presentar mi proyecto de simulación en el programa Easy Java Simulator. Primero que todo, una explicación corta de lo que es el modelo que yo diseñé. Este está basado en la interacción o el movimiento de una partícula de tipo puntual con carga dentro de una región que posee tanto un campo magnético como un campo eléctrico. ¿Sí? Esta región, eso sí, queda acotada a un plano de dos dimensiones, como el que estoy mostrando acá, un plano de coordenadas x, y, en donde, por ejemplo, puede estar o podría estar el campo, la dirección del campo, de las componentes del campo. De todas formas, para poder tener un movimiento en este plano necesito que el campo magnético esté en la dirección de z, así que la marqué como está acá, como saliente a la pantalla como su referencia. Entonces esta partícula va a tener movimiento en un plano de dos dimensiones y originalmente puede tener una velocidad inicial para poder interactuar con el campo magnético. La ecuación y leyes principales que utilicé para poder modelar el problema fue la fuerza de Lorentz, la segunda ley de Newton y las ecuaciones típicas de cinemática. Y con esto yo obtuve las ecuaciones diferenciales del problema o a resolver las que va a ocupar la que ocupa el programa para poder eh, mover, ¿cierto?, la partícula. ¿Sí? Aquí tengo la aceleración, que está dirigida para las dos componentes, ya que la idea es que la partícula pueda moverse en las dos dimensiones, y la relación de la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo y las componentes de velocidad. Bien, eso sería con el planteamiento, o estaría con el planteamiento del problema, porque quiero tratar de enfocarme completamente en lo que es el modelo. Entonces, para ello, el modelo NJS principalmente tiene estas tres componentes, que serían las variables, la evolución y las relaciones fijas. Y yo voy a mostrar cada una directamente del programa. Como puede ver, esta sería la parte de modelo del problema, donde en la parte de variables yo tengo puesto 6 secciones. La primera sería parámetros dados, que son los parámetros que el usuario puede modificar. Estos son la masa de la partícula, la carga de la partícula, la dirección del campo eléctrico del espacio, la dirección del campo magnético y la velocidad inicial. Luego tengo los parámetros de movimiento, que estos son las variables implícitas, que son obviamente muy importantes. Tengo la posición en X, la posición en Y y el tiempo. Tengo parámetros a calcular que más que todos los tengo para poder mostrarlos en la vista. Acá tengo la fuerza eléctrica en sus dos componentes, la fuerza magnética en sus dos componentes, y tengo el campo eléctrico, que en realidad este es el vector unitario del campo eléctrico, que lo ocupo para poder mostrar hacia dónde se dirige. Tengo los controladores de entorno, que más que todo es para poder mover la vista. Tengo un apartado de zoom, por ejemplo, y tengo el apartado con el que yo puedo cambiar la escala de los vectores de la vista. Los demás son solo parámetros que modifican la vista cuando, por ejemplo, yo modifico el zoom o hago zoom. Los variables tipo boolean, que serían las que utilizo para poder esconder o mostrar los vectores, o por ejemplo las gráficas o el eje coordenado. Y por último la parte de string, que sería entonces donde yo lo utilizo para poder cambiar las imágenes. La otra parte que yo muestro o que le comenté era la parte de evolución, donde yo simplemente tengo puestas las ecuaciones diferenciales que ya mostré en el PPT, y en relaciones fijas yo calculo ciertas variables auxiliares o parámetros auxiliares, por ejemplo la fuerza magnética y eléctrica, tengo el vector unitario y definí ciertas sentencias para poder arreglar la vista. Y además para poder cambiar las imágenes. Es solamente eso con respecto a este apartado. Listo, con el modelo explicado lo que me restaba era poder confeccionar lo que era la vista. Dentro de la vista de JS tengo la ventana principal, la cual está dividida en la vista del movimiento de la partícula y la vista de los controles de la simulación y la ventana de gráfico. Y eso es lo que voy a mostrar ahora. Entonces lo que tengo acá sería la ventana principal,
La tengo minimizada. Que sería esta parte de acá, donde está el movimiento de la partícula en los controles. Si aquí en los controles tengo, por ejemplo, la parte para cambiar el campo, datos de partículas, los controles que ya mencioné, el zoom, tamaño vector, y ciertos botones para poder ocultar o comenzar o pausar. Y la otra parte era simplemente la parte de los gráficos, que los muestro acá. Y esto es justamente eso, solamente la muestra de los gráficos, ¿sí? Del movimiento en X, la velocidad en X, movimiento en Y y la velocidad en Y. Con la parte de la vista explicada, ahora voy a proceder a hacer un ejemplo para mostrar el manejo del programa, que claramente es bien sencillo. Tengo de entrada entonces que el campo en X es 0, el campo en Y valor 1, es un valor arbitrario para poder mostrar, valor en B de 1, valor masa de 1 kilogramo, la carga menos 1 y las velocidades en ambos ejes 1 metro partido en segundo, que en este caso son positivas. Ya en el programa voy a setear los valores. En este caso había dicho que el campo era 0, en X el campo en Y igual a 1, el campo en B era 1, la masa de la partícula la dejé como 1, la carga de la partícula como menos 1, pero quiero mostrar aquí si es que yo pusiera una carga que es de tipo positiva, la vista se cambia el color y el signo de la partícula, voy a dejarlo como está, como menos 1, y las velocidades tanto en X como en Y era 1 y la otra era 1 también. Entonces, antes de comenzar la simulación, tengo que ir a vista. En la vista tengo los ejes coordenados, que los puedo esconder. Tengo la parte de los plots o las gráficas, que también puedo esconderlo, por si no se requiere verlo. Tengo esta parte de acá arriba, que lo que hace es mostrar la dirección del campo eléctrico, y esta parte de aquí que muestra la dirección del campo magnético. Para así dar un ejemplo, si yo pusiese el campo como menos 1, cambia para mostrar que el campo es entrante. Voy a dejar como estaba puesto. Entonces, antes de comenzar, puedo, con estos botones de acá, lo que puedo mostrar son los vectores. Por ejemplo, el vector de velocidad está seteado de esa forma. Tengo que el campo eléctrico va a apuntar hacia abajo, ya que la carga es negativa y el campo eléctrico es hacia arriba, o sea, en dirección de Y. Y por último, en este caso solamente se ve eso, pero en realidad no hay campo magnético aún, ni fuerza magnética que diga, porque todavía no está en movimiento la partícula. Así que, con esto listo, puedo poner play y empieza la simulación. Puse pausa para poder colocar el vector, porque ya que tiene velocidad puedo mostrar la fuerza magnética. Así que en este caso de acá, el movimiento de la partícula empieza a tornarse de esa forma. Aquí en los gráficos puedo corroborar de que el movimiento en X no es completamente lineal, sino que va ondeando, ¿cierto? Pero avanzando. En cambio, la velocidad en X se mantiene oscilando. El caso del movimiento en Y también se mantiene oscilando, ¿cierto? De manera armónica, y la velocidad en Y también. Entonces, esta parte yo podría, por ejemplo, poner pausa y puedo aumentar el zoom para poder ver el camino hasta ese momento. O podría, por ejemplo, aumentar el tamaño de los vectores si esto fuese muy pequeño, que eso más que todo son las funciones principales que tiene el programa. Y mientras está en play yo podría resetear y ahí iniciar de nuevo. Y aquí yo podría, por ejemplo, poner otros valores. Podría dejar, por ejemplo, el campo en X0. Aquí podría dejarlo en 1, el campo magnético. Velocidad inicial 1. Y en este caso de acá, si pongo play, dado que solamente hay campo magnético, la figura empieza a girar de manera circular en este caso de aquí, y tanto los movimientos como la velocidad empiezan a cumplir una característica armónica. Eso sería la explicación de mi trabajo. Muchas gracias.